buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende el horario que nos esté viendo en este Versus, porque, ¿qué cree? Cumplimos un año de estar al aire y nos esperamos a que Alina estuviera aquí con nosotras para darle a conocer, ya que la semana pasada no estuvo aquí y dijimos... El siguiente martes sí hay que mencionar porque pues te incluiste en la segunda temporada de este Versus. Muchas gracias, Alina, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Meme, Dani, y a todos ustedes por estar aquí con nosotras alimentando este Versus durante un año de que ya se abren estas transmisiones de una mesa de mujeres, que recuerdo todos los comentarios que se desataron en esa primera transmisión. Entonces esperemos que también sigan así y que siga compartiendo la transmisión que tenemos todos los martes en Estudio B, el canal hermano de Sin Embargo al Aire. Muchas gracias y muchas felicidades, chicas, por todo el análisis que siempre hacen. Bravísimo. Aplausos. Gracias a la gente por vernos. Gracias, Perla. Y dejarnos aquí su me gusta y compartir siempre esta transmisión, que hoy va a estar muy interesante lo que vamos a platicar, porque a lo largo de las últimas horas agarró fuerza un tema muy interesante y las declaraciones que ha estado dando el expresidente, bueno, las declaraciones que dio el fin de semana el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, un personaje que dice que es una felonía el tema de la reforma al Poder Judicial y hablar también de una deslealtad y hablar de traiciones. Pues aquí también, claro que es un buen momento para analizar y debatir cuál ha sido el papel de los expresidentes durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya entra en una recta final después de que el pasado 15 de septiembre abarrotó en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, para despedirse de casi, pues ya anunciar esta despedida de su sexenio. Así que hay mucho que analizar y mucho que comentar en esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse y vamos a hacer una pausa y regresamos para que ya entremos de lleno con esta transmisión. Pues arranquemos con lo que le tenemos preparada en esta ocasión. Deje su me gusta, deje sus comentarios acá abajo, porque vamos a estar muy atentas a todo lo que usted nos escriba. Y ya que no te tuvimos la semana pasada, Alina, andabas allá por Venezuela, me parece. Por todos lados. Andaba yo Brasil. como fantasma del comunismo por toda América Latina. Eso. Un día menos sin ser Venezuela. Un día menos sin ser Venezuela. Pues fíjate que ahora resulta que viene otra vez ese tema, ¿no? Con lo que menciona Ernesto Zedillo este fin de semana. Entonces, ¿cuál es el análisis que tú haces de estas declaraciones que deja Ernesto Zedillo dentro de, en el marco ya de la promulgación de la reforma al Poder Judicial? Pues pareciera que estaba lejano ver que si llegara esta promulgación se logra, y ese mismo día, también un día histórico por ser el grito de independencia, viene Ernesto Zedillo en un foro internacional a decir que la reforma al Poder Judicial pues es una felonía. Bueno, primero quiero mandar saludos y agradecer a toda la gente que nos ve. Estuve en Santiago de Chile, después me fui a Caracas y después en un viaje express a Bogotá. Hay mucha gente que nos está viendo por allá, les manda muchos saludos, muchos agradecimientos. En la Feria del Libro de la Recoleta había un señor y una compañera que decían como no me pierdo Versus, ¿no? Y la compañera Marisol también, muchos saludos. En general, bueno, saber también me hace muy feliz que en otras latitudes también nos están viendo. Y justo, incluso empezaría por ahí, porque estos fenómenos que hoy estamos viendo hoy de esta gente que está saliendo de ultratumba, ¿no? Como Ernesto Zedillo, pues es la misma gente que ha venido articulando un modelo económico, político, ideológico durante muchísimas décadas, ¿no? Y justo vengo de Santiago, un país que, si es difícil a veces ver el nacimiento de ciertos procesos o ponerles fechas, pero el neoliberalismo sí tiene una fecha de nacimiento, que es el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado a Salvador Allende. Ahí es en donde Pinochet y todos estos grupos militares, económicos, los Chicago Boys, empiezan a planear todo un modelo económico para implementarse junto con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en todo el mundo, en realidad, no solamente en el continente. Y en México tarda hasta la década de los 80 con Miguel de la Madrid para venir a implementarse el neoliberalismo en este país, que después se exacerba con Salinas de Gortari y posteriormente con Ernesto Zedillo.
estos personajes estuvieron directamente ligados con los Vargas Llosa, con los Pinochet, con ciertas dictaduras neoliberales que no propiamente tuvimos aquí en México, ¿no? Esta lógica militar, ¿no? Tuvimos partidos que estuvieron en contra de la llamada guerra sucia, en contra de los comunistas, de los guerrilleros, pero no en una dictadura propiamente como la de Videla en Argentina o la de Pinochet en Chile. Pero aquí en México tuvo características tremendas, porque bajo la lógica de que aquí no había dictaduras y que eran gobiernos civiles, pues también se implementaron persecuciones, también se abrió el libre mercado, y eso es lo que representa los grupos de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, y hasta la fecha, ¿no? Todavía estos grupos que buscan hacer prevalecer todas esas concesiones que tuvieron a partir del desmantelamiento del Estado durante la década de los 80s y 90s. Y esas son las características fundamentales de un Ernesto Zedillo, que privatizó los trenes, que privatizó la industria eléctrica, que privatizó el gas, que hizo todo lo posible por desmantelar lo que quedaba después de un gobierno como el de Salinas de Gortari, que claro que le echó ganitas, ¿no?, en desmantelar y privatizar absolutamente todo, pero también que estuvo al frente de masacres como las del Charco, de Aguas Blancas, que pocas veces, ¿no?, se piensa, y que ahora la derecha quiere hacerlo como un héroe al momento en que da estas declaraciones de la deriva autoritaria, cuando esta bola de desgraciados, ¿no?, fueron los que encabezaron persecuciones, privatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece fundamental ligar todo esto, todo este desmantelamiento, porque para reformar, incluso para lograr estas privatizaciones, se desmanteló una constitución que era profundamente revolucionaria, que era emanada de la Revolución Mexicana, y que ahí sí no pusieron peros, no hablaron de mayoritear, no hablaron de inconstitucionalidad, no hablaron de la deriva autoritaria, cuando modificaron N cantidad de veces esa constitución para beneficiar no solamente un grupo, sino beneficiarse ellos mismos. Hay que recordar que Ernesto Zedillo formó parte después del Consejo de Citigroup y también del Consejo de los Ferrocarriles, que él ayudó a desmantelar, y que él formó parte ahora de esa administración. O sea, es el cinismo hecho personas para que ahora vengan a decir es que la deriva, es que esto es populismo, esto es no sé qué, cuando en realidad lo que tienen que salir a decir es que ellos forman parte de una élite que se benefició con desmantelar absolutamente todo. Bueno, los servicios públicos también se desmantelaron en el zedillismo. Digamos, es que hay tantas cosas que se hicieron durante esos sexenios para que ahora vengan a decir que ahora, que además no es menor, se está recuperando la industria eléctrica que Zedillo privatizó, ¿no? Y que justo también quien puso un alto fue la Suprema Corte de Justicia, evitando que el Estado nuevamente tuviera rectoría en torno a la industria eléctrica. O sea, me parece bastante cínico, por decir lo mismo, y bueno, no se diga, hay que recordar que Zedillo también ha estado en conferencias en esta administración con, por ejemplo, que ahorita se me fue su nombre, el fiscal que después fue nombrado ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que fue el encargado de encarcelar a Lula da Silva. Estuvo también en Madrid en una conferencia con Vargas Llosa. Es decir, está rodeado de un nido de criminales, de gente que usa abiertamente el poder judicial para encarcelar a sus opositores, a liderazgos democráticamente electos. Entonces, bueno, a mí me parece nefasto, por decirlo menos, y ser generosa con el desgraciado de Ernesto Zedillo, que hoy sale, ¿no?, o sea, con todo el cinismo, hablar de algo que tiene cero autoridad moral para hacerlo. Y ahora que mencionas este cinismo, también hablar de una reforma meme que Ernesto Zedillo hizo también con el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál es este pasado que tiene Ernesto Zedillo en torno a los cambios y de paralizar la Suprema Corte de Justicia al momento también de generar esta reforma que solamente benefició a los ministros que estaban en ese momento? Y nos dejó 8 becados. 8 becados de por vida. Sí, 8 becados de por vida, porque aparte eso fue maravilloso.
quiero hacer como estos contrastes porque por supuesto estamos en medio de una reforma al Poder Judicial que ya fue aprobada, constitucional, ya se publicó, ya entró en vigor de hecho, y es más, ya inició el proceso para elegir a los próximos ministros en el 2025, porque tal cual lo marca la reforma, una vez publicada, al día siguiente tiene que empezar el proceso y se tienen que hacer las leyes secundarias y todo esto. Es un proceso muy largo. Entonces, cuando vemos este antecedente, vemos que, y hago referencia al mismo artículo que hizo referencia a Zedillo, que es el artículo 39 de la Constitución. El famoso artículo 39 parece que cada quien lo entiende de manera distinta y es un debate que hemos tenido muchas veces. El artículo 39 en esencia dice que el poder reside en el pueblo. ¿Alguien me puede decir en qué momento esta reforma va en contra del 39? En ninguno. Esta reforma va a favor del 39 porque el poder reside en el pueblo. ¿Cómo? A través de una elección popular. Cuando fue el decretazo de Zedillo, el famoso Zedillazo, lo que hizo Zedillo fue sacar a los ministros que existían y nombrar nuevos. Saca, si no estoy mal, eran 26, entran 11. Y ahí hay un personaje muy particular, que en total fueron 8, pero creo que él es el personaje particular, como el cabecilla de los becados en su momento, que es Diego Valadez. Él fue procurador un par de meses, o sea, fue nombrado procurador general de la República por 7 o 8 meses. Y luego de ahí lo mandan a la Suprema Corte, igual, por un par de meses. Y con esas 2 chambitas, Diego Valadez es uno de los 8 becados de por vida de Zedillo, del Poder Judicial, llevándose una jubilación de por vida vitalicia de prácticamente 300,000 pesos mensuales. ¿Qué tipo de privilegios gozan estos personajes y qué tipo de justicia defienden? ¿A qué pueblo defienden? Con Zedillo, si nos vamos a los antecedentes de la administración de Zedillo, creo que queda muy claro a quién defiende Zedillo. De Zedillo privatizó los ferrocarriles de México. ¿Y dónde terminó trabajando? Terminó trabajando en la empresa a la que le privatiza. Zedillo, después, ¿no? Cuando viene la privatización de Banamex, que ya no le toca a él, viene en la administración siguiente, ¿dónde termina trabajando? En el consejo de Citigroup. Entonces, si nos vamos a los antecedentes de Zedillo, Zedillo, ¿en dónde están sus intereses? ¿A qué pueblo defiende Zedillo? ¿Defiende a los mexicanos de la sierra? ¿Defiende a los mexicanos de las comunidades rurales? ¿Defiende a los miles de encarcelados que no tienen sentencia? ¿Defiende quizás a las niñas que han sido, que no tienen justicia hoy porque un juez dijo que su papá o su tío no podía haberla violado porque entonces ella nunca pudo acreditar el horario y el lugar exactamente en el que habían abusado? Por supuesto que no. Zedillo defiende los intereses de las empresas a las que les entregaron los ferrocarriles de México. Zedillo defiende los intereses del pueblo y aparte ni siquiera mexicano, por peor todavía, defiende a estas empresas extranjeras que terminaron haciéndose de propiedades de la nación, de empresas de las y los mexicanos. Eso es lo que defiende Zedillo. Es natural escuchar a Zedillo salir de esta autocensura, ¿no? Esta autocensura es natural, porque realmente la reforma sí está diseñada para hacer este equilibrio, o al menos intentar hacer este equilibrio a través de una elección directa de jueces, ministros y magistrados, para que su prioridad, su lealtad esté sí en la Constitución, pero en la esencia de a quien defiende la Constitución, que es a las y los mexicanos, no a las empresas extranjeras que vienen a hacerse de los bienes de las y los mexicanos. Entonces, a grandes rasgos podemos hacer estas comparaciones porque es natural escuchar a Zedillo salir ahorita. Cuando fue lo del T-MEC, ¿no? Hasta tuvo un tiro con Salinas en el 17, porque los dos salieron de su autoexilio en el 17 cuando se estaba renegociando el Tratado de Libre Comercio, y ahí se dieron un llegue, porque Zedillo decía que ya no existía el Telecán y Salinas, el que promueve el Telecán, sale y dice, claro que no, por supuesto que está vigente. Entonces, siempre Zedillo ha tenido, y miren que Salinas es otro gran, muy oscuro personaje, pero siempre han tenido sus agendas muy claras. Muy, muy clara. Zedillo, la agenda particular de Zedillo, y por eso es que siempre se mueven estos círculos macroeconómicos y con economistas globales y demás, siempre la agenda de Zedillo es, pues, ser como hacer una reventa, hacer una subasta de los bienes de la nación. Y no, y vaya, si fueran empresarios mexicanos todavía dices, bueno, al menos, no, a empresarios extranjeros, a intereses extranjeros, esa esencia de la neoliberalización, literalmente de decir,
vamos a vender hasta el aire que respiramos. Esa es la esencia que respalda Zedillo. Y en esa esencia, Adri, que esos intereses que han tenido, ¿cómo se han organizado en la oposición? Porque rescatan esta voz de Ernesto Zedillo en este foro internacional que sucede el fin de semana, ya también en un momento en el cual ya hemos estado hablando, ¿no? Pasa la reforma al Poder Judicial. Aquí le hemos dedicado varios versos a hablar sobre todo este camino que ha tenido esta iniciativa, que arranca con el 5 de febrero que la propone el presidente López Obrador. Y menciona Ernesto Zedillo que es una felonía y que es una tiranía, que nos vamos a convertir ahora sí en Venezuela y que ya se acabó la democracia, la estamos enterrando, ¿no? ¿Cómo rescatan a este personaje para que desde esta autoridad moral que esta oposición le está dando a Ernesto Zedillo haga estas declaraciones y traten otra vez de crear esta idea que vamos hacia una dictadura? Pues es una situación de risa, como el presidente hoy mencionaba en la conferencia mañanera, que revivan a este personaje cuando la oposición está completamente destruida, pues ya se dieron cuenta que no tienen personajes con calidad moral, y yo creo que de alguna manera empiezan pues a revivir este personaje porque quizá de los expresidentes ha sido pues es el no tan reciente, ¿no? Tenemos creo que más frescos los sexenios de Calderón, de Peña Nieto, incluso además un Peña Nieto al cual me parece que también el presidente le ha limpiado un poco la imagen en las conferencias mañaneras, llamándole licenciado y cómo recuerda estos episodios de transición, ¿no? Que no se metió en las elecciones, en fin. Pero tenemos creo que más presente hasta un Vicente Fox, un Calderón, que están muy presentes también y han estado en este sexenio pues intentando mover también a la oposición, vieron que no funcionó y están intentando con un personaje que creo que ha sido una trayectoria relativamente gris en cuanto a lo mediático, porque también hay que recordar, no porque su gestión haya sido gris, es decir, él tiene en su haber no solamente el tema de las privatizaciones, sino también las masacres de Aguas Blancas y Acteal, que también hay que recordar y hay que estar insistiendo, porque son crímenes de lesa humanidad. Incluso las organizaciones como las abejas, familiares, bueno, han denunciado a Ernesto Zedillo en instancias internacionales y que no me parece poca cosa, sobre todo cuando este personaje, Ernesto Zedillo, pues da clases en Harvard, ¿no? O ha estado en este panorama o en este escenario internacional con una supuesta calidad moral, y creo que por eso este trabajo de estar conversando este tipo de temas es importante para recordar quién ha sido este personaje. Entonces, pues ahora es muy chistoso porque pues realmente no tienen personajes en la oposición, está completamente desconfigurada, pero buscan de alguna manera levantar esta oposición con un personaje como Zedillo, y además a través de medios que me parece muy interesante cómo los villanos siempre están con Ciro Gómez Leiva, ¿no? El papel de un Ciro Gómez Leiva es muy interesante también en el escenario mediático porque sin ningún tipo de empacho le dice presidente. A ver, ¿presidente de qué? ¿Presidente de qué? Bueno, ser expresidente. Pero esta cuestión como de la memoria que tienen para darle esta calidad moral de el presidente. Riva Palacio menciona, por ejemplo, que fue el arquitecto de la democracia, un personaje que pues es responsable, por ejemplo, de estas masacres y habla de tiranía en sus críticas. Me parece de risa, pero también que creo que es importante que lo sigamos poniendo en el panorama. Esto que mencionaba Meme me parece importante porque no solamente trabajaba en estas empresas de Citigroup u otras. Hay investigaciones ya periodísticas, bueno, Milenio lo dio a conocer hace algún tiempo, donde Ernesto Zedillo posee acciones justamente de los sectores a los que privatizó o rescató, como en el caso de el Fobaproa. Posee, por ejemplo, acciones en 4 empresas. Citigroup, de la que fue integrante de la mesa directiva por casi 10 años, Procter & Gamble, de bienes de consumo, y también Alcoa, que es tercera productora de aluminio a nivel mundial, y Union Pacific, una empresa ferroviaria de las más grandes en Estados Unidos. Así que no es poca cosa todo lo que ha hecho en su gestión, el neoliberalismo que que arrancó a principios de los 80, pero que se le da con Salinas de Gortari y con
Ernesto Zedillo un impulso mucho más fuerte. Eso no podemos dejarlo pasar por alto porque justamente lo que está en juego son estos modelos económico-políticos. Y independientemente de si estamos o no en favor de una reforma al Poder Judicial, que como mencionas, Perla, la hemos criticado en diferentes aspectos, incluso el tema de las fiscalías que hoy da justamente con Ciro Gómez Leiva, Arturo Saldívar, el ministro en retiro, la idea o dice que lo que viene después es la reforma a las fiscalías, veremos porque es algo que va a ser o es indispensable, pero independientemente de si se está a favor o en contra de esta reforma, los poderes que se están moviendo, ¿no?, dentro del Poder Judicial porque hablamos de una barra de abogados a nivel internacional en donde fueron estos discursos e incluso donde la ministra presidenta Norma Piña se puso a llorar, ¿no? Donde hay un discurso donde ella va a rescatar a la Suprema Corte de Justicia y la presidenta de esta barra le expresa su admiración. Bueno, sí creo que hay una configuración de una red de este tipo de poderes neoliberales y que están empujando hacia algo que eligió el país. O sea, el país eligió el plan C, pese a quien le pese. Ahora, pues si eligió bien o mal, bueno, eso estará por verse y además es algo que se tiene que hacer de manera democrática y no empujar como lo están haciendo de manera mediática. Yo solo quiero recordar también, para cerrar este comentario, que lo que hizo también Ernesto Zedillo en su gestión fue configurar una red de intelectuales, como muchos gobiernos, como muchos presidentes, pero vemos a un Enrique Krause o vemos estos personajes cómo lo alababan, ¿no?, durante su gestión. Entonces, esto no lo podemos echar en saco roto porque ahora cuando vemos una andanada en contra del presidente López Obrador, el primer presidente que lo hemos elegido democráticamente, ¿no?, en las últimas décadas o en los últimos años, me parece que sí es importante ver cómo se están reconfigurando con un personaje que nos puede dar risa, pero que pues es interesante cómo entra en este panorama. Esta mañana Ciro Gómez Leiva entrevista a Ernesto Zedillo y le dice que rompe el silencio porque no podía ser un cobarde, Dani. Abona más a estos comentarios de un cobarde también que no quiere hablar de todo el legado, lo platicábamos en la mañana en Café y Noticias, lo que sucedió en su sexenio, todo lo que deja para los mexicanos la administración de Ernesto Zedillo para posterior y que hasta el momento seguimos todavía jalando todo ese legado que deja. Entonces, en realidad está siendo un cobarde al momento de olvidar también todo el pasado que manchó su sexenio y quiere salir a limpiarse con estas declaraciones que deja en torno al Poder Judicial y esta iniciativa. Híjole, de entrada creo que quienes quedan peor parados no es el propio Zedillo, que sale del escondrijo muy de vez en cuando, que muchos dicen, ay, no, es el expresidente más discreto, que cuida las formas. No, o sea, sale del escondite cuando es necesario. Ahorita salió por la Asociación Internacional de Abogados, que son justo estas organizaciones que organizan eventos internacionales en países casi al azar. Qué casual que en México justamente lo organizan cuando se está viendo lo de una nueva reforma judicial y entregan premios y casualmente ese premio se lo entregan a Norma Piña y casualmente también traen a un Ernesto Zedillo para hablar de ese tema cuando ya mis compañeros, y ahí sí no pienso ahondar más porque ya lo super expusieron y lo describieron muy bien. Es un personaje que, o sea, puede ser para muchos un personaje muy discreto, pero para muchos, muchos más, quiero suponer, es un personaje gris y malévolo. O sea, sí es, añadiría, por ejemplo, otros dos datos a lo que ya añadieron ellas, que es el error de diciembre, esa crisis económica que dejó familias destruidas, que provocó suicidios de muchísimas personas, que provocó que muchas personas perdieran sus ahorros, perdieran sus patrimonios, que dejó de verdad en ruinas a millones de personas. Y para luego en el 98 sí venir y salvar a los banqueros con el Fobaproa, ¿no? O sea, pero yo decía que ese es el legado de Zedillo y creo que están peor parados los que ahorita están
como maravillados, ¿no? Con esta declaración de la felonía, ¿no? Lo de Ciro Gómez Leiva diciendo, oiga usted qué valiente que sale a dar estas declaraciones. Hay un abogado en Twitter que es como considerado muy progre, Tito Garza Onofre, que siempre es como, miren, muy alternativo y todo, refiriéndose a él como el gran doctor Cedillo. O sea, pues, incluso, y también lo tengo que meter, la entrevista que le da Carmen Aristegui esta mañana, en donde está así el gran permiso para exponer, ¿no? Su asunto de la felonía y su crítica a López Obrador, pero no hay ya ninguna pregunta crítica por parte de la periodista sobre estas otras dudas, porque pues son expedientes abiertos, ¿no? Todo lo que tenemos con los expresidentes. Entonces, Cedillo está siendo Cedillo en ese papel de ser el expresidente más discreto, pero creo que alrededor los que están aplaudiéndole son los que quedan peor parados, que son otra vez periodistas y abogados que no les interesa hacerse los ciegos con toda una cantidad de evidencia que te sale con tan solo meter el nombre de Cedillo en internet, ¿no? O sea, creo que ahorita es el nuevo consentido. La semana pasada era Norma Piña, hace algunos meses era Xochitl Gálvez, hace tiempo atrás era Claudia X González, y ahorita son capaces de rebajarse y poner en un pedestal a un Ernesto Cedillo con tal de que les regrese un poco a la vida después de esta derrota que fue la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Y así lo hemos visto con los demás expresidentes, ¿no? O sea, a lo mejor Cedillo es el que no lo ha hecho en su cuenta de Twitter, pero lo vemos muy activo en ese tipo de asociaciones internacionales, igual lo que ya detallaba muy bien Alina, que es, o sea, eso habla de que son activos, nada de que andan dormidos por ahí dando clases, haciéndose los intelectuales. Son personajes activos que a través de estas organizaciones están haciendo trabajos en distintos países para, pues sí, ser una especie de contrapeso de los gobiernos democráticos, ¿no? O sea, eso es una realidad. Nada de que está encerrado en su cubículo con su saco de parche de maestro, ¿no? Sí, o sea, no. Con su manzanita comiéndola, no. Exacto, eso no es Ernesto Cedillo, ¿no? Entonces, así han estado los expresidentes, así el mismo Calderón, que casualmente estuvo muy dormidito en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que se despierta cuando toma protesta Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox, que ya fue el que decidió salir a las calles y protestar con la marea rosa, Felipe, pues que no sale ni a protestar ni en España, pero creo que están en ese mismo grupo, ¿no? De los resentidos, a los que les ha ido muy bien, por cierto, o sea, porque no estamos hablando de que a los expresidentes se les haya maltratado, sino todo lo contrario, tienen sus propios negocios, aunque estemos hablando de un asunto de puerta giratoria, ¿no? De que fueron presidentes de un país y luego se van a las empresas con las que casualmente hicieron negocios. Eso pues también puede ser considerado abiertamente un delito, pero bueno, todavía no estamos tan avanzados en ese tipo de legislaciones. Entonces, creo que más bien este episodio de Cedillo termina por exhibir mucho otra vez a los medios de comunicación y a los propios abogados, ¿no? Que hay muchos que se están preguntando después de la aprobación de la reforma que por qué la gente no salió a apoyarlos. Pues una de las razones es quizás esto, ¿no? La falta de conciencia de que son más proclives a ajustarse a un discurso de un Ernesto Cedillo que ajustarse a una queja legítima de la gente que diga, yo no siento que haya justicia para mí, ¿no? Ahí puede ser parte del problema de que se sienten más identificados con un expresidente que tiene un historial negro y que es impune. Sí, los deja más exhibidos, ¿no? O sea, y si puedo agregar algo a lo que dice Dani, no solamente no están en su cubículo, sino que operan ante estas reacciones. En octubre del 2022 fue esta reunión que yo no me acordaba que se da entre Felipe Calderón, Ernesto Cedillo, Vargas Llosa y Sergio Moro, que es el fiscal que les decía, que fue el que encarcela a Lula da Silva, y tienen esta conferencia días antes de las elecciones en Brasil, ¿no? O sea, se activaron estos grupos para dar conferencias desde Madrid, que hoy es les decimos el nuevo Miami, ¿no? O sea, se empiezan a juntar ahí, todos nuestros expresidentes ya deben tener una comuna ahí en Madrid. Sí, tienen, o sea, hasta la nacionalidad, ¿no?
y se activan para deslegitimar, ¿no? Y para meter miedo, diciendo que se viene el populismo en una elección que además fue cerrada entre la reelección de Jair Bolsonaro y de Lula da Silva. Entonces, digamos, están actuando así como CIPAC, por ejemplo, la cumbre de la ultraderecha que recién tuvimos aquí, que no era menor también. Y no es fortuito que sean aquí en estas fechas. Para nada, o sea, es lo que implica México hoy dentro de la región y tener que venir aquí, pero también incluso durante el golpe a Pedro Castillo que estaba asumiendo Dina Boluarte, CIPAC sesionó en Lima, ¿no? Es decir, tienen esta forma de orquestar y de respaldar a su gentuza, ¿no? De respaldar a estos grupos dictatoriales, pero además algo a mí que me parece interesante es por qué Zedillo tendría que estar preocupado por el Poder Judicial. Estas masacres de las que les hablaba, Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque, son considerados crímenes de lesa humanidad que no proscriben, ¿no? O sea, no proscriben y él tendría que atender el llamado también en su momento a la justicia y obviamente eso no iba a pasar mientras tuvieras ahí a todo el mundo de tu lado, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el descaro absoluto, o sea, tenemos de poderes judiciales a poderes judiciales. Hace unos meses, lo que sí se hizo en Perú, por ejemplo, a propósito ahora que fallece Fujimori, es que ahí sí se cambió la ley para que no se investigaran delitos previos a, no me recuerdo si el 2001 o una cosa así, o sea, quedaba justo fuera Fujimori para que delitos de lesa humanidad, genocidio, tuvieran que proscribir. Y hay un montón de delitos, ¿no?, que encabezaron este tipo de presidentes y algo que ahorita me estaba acordando, tanto en el gobierno de Fujimori como en el gobierno de Ernesto Zedillo, también se dan a conocer estas esterilizaciones forzadas de mujeres mayoritariamente indígenas en México durante este gobierno. Digo, en el caso de Perú es tremendo, las cifras hablan de que son 350,000 mujeres y 25,000 hombres, la gran mayoría indígenas en Perú. Aquí hay varios casos, no han de ser cientos los denunciados, pero me parece que, o sea, imagínense el nivel, ¿no?, de clasismo, de racismo, las masacres. Entonces, bueno, ahí también tiene una lista de delitos pendientes que claro que deben de preocuparle a alguien como Ernesto Zedillo, que no están proscritos. Digo, insisto, en el caso de Perú hicieron todo lo posible para que incluso proscribieran, pero aquí todavía tenemos muchas cosas que sentar en el banquillo, por las cuales sentar en el banquillo a alguien como Zedillo, ¿no? Claro que va a estar preocupado. Por eso es, impresionante lo de el doctor, la eminencia que ya vino a liderar esta resistencia post-aprobación de la reforma. Pues no sé en qué país ese grupo que le hable al estimadísimo doctor Zedillo pueda hacerlo sin voltear a ver la cochinada que viene arrastrando el señor, ¿no? O sea, es impresionante. Y agregaría, por ejemplo, a esto, lo que decías hace un momento, Dani, esta orquesta que tienen por parte ya también de los medios de comunicación de seguir replicando estas declaraciones de Ernesto Zedillo. A la mañana también hacía referencia a esta columna que hace Raimundo Rivapalacio en El Financiero, porque hoy varios de los columnistas sacan estas columnas relacionadas con el tema de Ernesto Zedillo y termina su texto diciendo: Raimundo Rivapalacio, por el lenguaje de su discurso, Zedillo parece sentirse traicionado. El expresidente fue el arquitecto de la democracia con la reforma al Poder Judicial para volverlo independiente del Ejecutivo. Seguimos en esta idea diciendo que los poderes estaban separados en su momento, cuando ha quedado más exhibido en este sexenio cuál era esta relación. Y en ese sentido, Meme, ya que hablabas también tú hace ratito de esta reforma que incluye, que hace Ernesto Zedillo y que nos dejó 8 becados para posterioridad, ¿cuál es esta traición de Zedillo entonces al Poder Judicial? ¿Qué es lo que está viendo? Porque entonces la traición que deja a la ciudadanía, esa sí sigue estando olvidada, y también recordando lo que dice Alina, ¿no? Me parece muy interesante cuando dicen es que es una traición. Hay algo que dice Zedillo en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva que, palabras más, palabras menos, dice, cuando nunca le preguntaron a estos 36 millones de mexicanos si querían vivir o no en una tiranía.
¿Qué entiende Zedillo? O sea, Zedillo, doctor en economía, no sabe lo que es tiranía, no logra entender Ya la fue diferencia. monarquía, ya fue Dictadura. ahora es tiranía. Tiranía. Y Yo deriva no- autoritaria. y deriva Es Yo no el conozco. favorito de la semana, la deriva autoritaria. ¿Alguien me puede decir cómo son las tiranías votadas por 36 millones de mexicanos? Que yo sepa, no funciona así, pero... Bueno, Lili Telles ya le dio la vuelta al asunto y dice que la 4T es como la comida chatarra, todos la quieren, pero hace daño. Ya le encontró ahí más o menos, ¿no? Es decir, como, bueno, la gente es tonta, ¿no? No sabe lo que quiere y quiere cosas que le hacen daño. Pero la quiere. Bueno, y aparte es Lili Telles, ¿qué puedo decir? El chiste se cuenta solo. El punto aquí es, ok, vamos a los hechos. Esta reforma al Poder Judicial fue oficialmente presentada el 5 de febrero del 2024. De 5 de febrero a la fecha ya pasaron 8 meses. 7 meses, ponle. 7 meses pasaron. Pero en realidad llevamos discutiendo esto desde diciembre. Formalmente se presenta el 5 de febrero. Se dio en medio de 2 foros, no 1, 2. El primero nadie lo peló. El segundo ya fue el público, el mediático, porque fue ya pasando la elección. El primero no lo pelaron porque PAN, PRI, PRD, todos estaban muy optimistas creyendo que iban a ganar las elecciones. No pasó, entonces ahora sí le pusieron atención. Y no solamente le ponen atención porque perdieron las elecciones, sino porque ni siquiera lograron ser contrapeso en el Congreso. Entonces, evidentemente era el momento al que le tenían que dar. Estos foros duraron poco más de un mes. La discusión de la reforma se llevó a cabo en sesiones maratónicas. La primera, la de la Cámara de Diputados, fue una sesión de más de 10 horas. Fueron prácticamente 13 horas, 14 horas por ahí, contando, sin contar el receso que se tuvieron que dar por lo de la toma del Senado, ni mucho menos. Y vaya, o sea, fue una cosa muy larga. Luego vino la aprobación en los congresos. Estamos hablando de un proceso bastante largo, bastante discutido. Durante la campaña se discutió, la gente sabía que el plan C iniciaba, qué era el plan C y por qué era importante, y sabían que de conseguirlo iniciaba con una reforma judicial. Bueno, hago toda esta pequeña relatoría solamente para ponerlo en contraste con cómo fue con Zedillo. Totalmente sucedió en 26 días. La reforma de Zedillo sucedió en 26 días. Estoy sacando la crónica de Contralínea. Sucedió en 26 días. El primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días. Del 5 de diciembre del 94 al 26 de enero del 95. 52 días. Esa democracia de decisión de una sola persona si les gusta. Y lo peor del caso es que en esta misma entrevista de Zedillo con Ciro Gómez Leiva termina diciendo se queja de la sobrerepresentación, le vuelve a llamar sobrerepresentación, y luego le dice mayoría calificada ilegal. ¿Con qué cara? Zedillo en 26 días promulgó 20 reformas, o sea, 20 reformas a los artículos constitucionales que fueron aprobadas en el Senado, que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos locales. Todo eso le tomó en realidad 26 días, más los 56 en los que se logra la transformación, en lo que salen y entran los nuevos. O sea, todo eso pasó en 26 días. Aquí nos llevamos prácticamente 8 meses. ¿De qué mayoría calificada artificial me está hablando? O sea, ¿con qué cara viene a hablar de mayorías calificadas cuando él pudo hacer esto en 26 días? Acá no se pudo, evidentemente, hacer en 26 días. O sea, ¿con qué cara viene Zedillo a hablar de todo esto? No tiene cara. Entonces, volteas a ver los contrastes y por supuesto que te queda claro que hablan desde otra vez el privilegio, ¿no? ¿Qué es lo que defienden? ¿A quién defienden? ¿Y por qué lo defienden? No están interesados en el pueblo de México, están interesados en el pueblo con el que ellos se identifican. Y eso sí, no podemos vivir en una dictadura de minorías. Eso es lo que no podemos hacer. Y eso es como hemos estado viviendo durante muchos años, en una dictadura de minorías. Porque son las minorías las que decidían cómo iban a vivir las mayorías. Son las minorías las que nos dijeron que no podían incrementar el salario mínimo porque entonces inflación.
Llega un gobierno que dice eso no es cierto, adiós al coco de la inflación con el salario mínimo, y aquí está, el incremento al salario mínimo es una de las realidades más celebradas que hasta la Bastida tuvo que salir a reconocer que fue uno de los mayores errores que ellos cometieron, el no haber incrementado el salario mínimo como se incrementó ahorita. Entonces, ¿de qué están hablando? Cuando salen y dicen es que las mayorías, es que es una tiranía, es que nunca les preguntaron. La democracia no solamente es una democracia electoral de mayorías, no. Además se representó a través de la democracia electoral, pero la democracia es que el pueblo siempre esté presente y al pueblo siempre lo han querido lejos, a menos que sea día de elecciones, porque entonces ahí es momento de sacar despensas, es momento de sacar programas sociales, es momento de sacar la caballería, de construir carreteras, de hacer caminos, de terminar escuelas o de no terminarlas, pero inaugurar hospitales. Ahí sí es cuando estos gobiernos dijeron vamos a hacerlo porque ya vienen las elecciones, entonces tenemos que decirles por qué van a votar por nosotros. Pero 6 años no te encargaste de hacer tu trabajo. Hoy, desde el extranjero, ¿quieres venir a dar clases? ¿Hoy quieres venir a ser un mexicano ejemplar? ¿Cuántas veces pisas México? ¿Cuántas veces recorres México? ¿Cedillo será capaz de regresar a Aguas Blancas? ¿Cedillo será capaz de regresar con los tzotziles? ¿Con qué cara Cedillo viene a hablar del pueblo de México? Como si lo conociera, cuando lo único que realmente demostró es que ese no es el pueblo que le interesa. Solamente le interesa el pueblo que tiene miles de millones de dólares en las cuentas bancarias. ¿Y cómo han hecho? Hace ratito decías, Meme, también Ernesto Zedillo fue la persona que creó intelectuales, que tenía también esta creación para tratar de generar a todas este grupo de personas que han sido muy críticos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Adri, y que son las personas que hemos visto que les han faltado los argumentos, ¿no? Que han faltado que tengan un proyecto para que hagan frente al presidente López Obrador y que les den incluso las bases para decirles, a ver, aquí está, ¿no? Tengan expresidentes y muéstrense ante el presidente López Obrador. Ya decía también Dani, el caso de Vicente Fox, el caso de Felipe Calderón, o sea, cada uno de ellos ha salido y mencionan que esta voz de Ernesto Zedillo es la más crítica y la más dura que ha hecho alguno de estos expresidentes a la actual administración, ¿no? Entonces, ¿en dónde están esos argumentos? ¿En dónde están también esos intelectuales que no han sabido darle respuesta y que tienen que buscar y rescatar a este tipo de personajes? Porque ya vieron que ni Felipe Calderón, ni, bueno, Enrique Peña Nieto no ha mencionado absolutamente nada, pero Vicente Fox también ha andado muy activo en sus redes sociales. Pues con Alarraqui, ¿no? Está como al mismo nivel Zedillo que Alarraqui. Lo veo en este momento que la oposición está completamente derrotada. Me parece interesante esto, retomar el tema de la construcción de las narrativas mediáticas vía estas redes de intelectuales, porque esto que mencionamos que nos parece ridículo, pero parece que sí les sale del corazón, ¿no? Alguien como, creo que les decía la semana pasada Pepe Cárdenas, que decía que ahora estábamos en la dictadura de las minorías, como lo que estamos ahorita, bueno, lo que estaba comentando Meme, parece que sí lo sienten desde el fondo de su alma, ¿no? Realmente no están acostumbrados, no saben qué es la democracia, y están acostumbrados a estas democracias, ¿no? O estas élites, ¿no? Que eran las que gobernaban y las que decidían, pero también las que se van posicionando en diferentes cargos. Veo que incluso también Ernesto Zedillo fue postulado en 2020 dentro de la Organización Mundial de la Salud para revisar el tema de la pandemia, ¿no? De las políticas de salud pública. Entonces, imaginan también cómo habrá empujado, porque creo que también eso no lo tenemos como en el panorama, en esta campaña y en este discurso entre el doctor muerte y bueno, todo lo que hubo también por parte de la oposición aquí en México con estas críticas que desde mi punto de vista no tenían realmente mucho sustento y estaban más impulsadas por la visceralidad y por un momento además que se aprovecharon de una situación de mucho dolor, de mucha incertidumbre y que además pues personajes como Zedillo, por supuesto que también contribuyeron al desmantelamiento del sistema de salud, por no decir del tema de las pensiones, ¿no? Que mientras él está ganando una pensión de más de 100,000 pesos por parte de Banjico, cuando estuvo también en esta institución, pues vemos cómo pues
pasó a fregarnos a todos los mexicanos, ¿no? En una decisión que, pues, de alguna manera también nos despoja de nuestros derechos y que, pues, ahora el sistema de pensiones que ha buscado levantar el presidente López Obrador, pues, está metido en una situación que es muy difícil de poder revertir de todo el daño que se le hizo. Yo retomo parte de lo que hay una compilación de frases que hizo Elena Gallegos en la jornada en 1997, que me parece importante sobre todo porque hablamos de estas, de lo que ahora se le llama la aplanadora de Morena, pero pues que tiene toda la legitimidad respecto a, por un lado, sí hay una, desde mi punto de vista también, pero bueno, sí hay una sobrerepresentación, pero que pues siguió toda la legalidad, es decir, estas son las reglas que se aprobaron desde el pasado, pero también hay un tema de cómo pues la votación fue histórica, entonces no es lo mismo esta mayoría que tenemos actualmente en el Congreso a las mayorías realmente artificiales que armaron en el pasado, pero también esta aplanadora prianista y esta frase que emitió en una charla con corresponsales en Singapur, Ernesto Zedillo, el 28 de noviembre de 1996, donde dice: cuantas veces sea necesario, ejerceré mi mayoría en el Congreso para sacar adelante las reformas que México necesita, tal y como lo hice con la política. Además, un personaje que ni siquiera realmente era un personaje elegido por la gente para ser el candidato. ¿En qué condiciones llegó a ser candidato? No es un personaje, es decir, hay un tema aquí incluso de legitimidad respecto a cómo llegas a la presidencia de la República. Si bien en el caso de Ernesto Zedillo no podemos hablar de un fraude electoral, como en el caso de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, la forma en que llega, híjole, me parece que la dimensión moral también es absolutamente distinta, ¿no? Y el revivir a estos personajes tiene que ver con esta añoranza tanto a los privilegios, a esos sistemas también, esas élites que pues le dan este reforzamiento al sistema neoliberal y que es algo que se niega a morir. Yo veo que es independientemente, insisto, de las críticas que tengamos al actual gobierno, lo que estamos viendo me parece insólito en términos de que pues no entienden qué es lo que está pasando en un país como México, y sí se requiere una oposición que tenga un nivel mucho más elevado del debate y no en una especie de chumelización, de alarraquización de la política, metiendo un personaje reviviendo de entre los muertos, o sea, convirtiendo a Ernesto Zedillo en el zombi de la oposición, ¿no? Uh-huh. Y Dani, también en ese sentido, lo que vemos ahora y en una semana tan importante como la que estamos viviendo, después de que vimos un Zócalo lleno del respaldo que le dan al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya con todo lo que hemos platicado hasta este punto, también recuperando un poco lo que mencionaba Lina, de cómo se terminan orquestando en momentos clave, ¿no? Cada uno, y cómo se terminan activando estos personajes y estas organizaciones para seguir presionando y tratar de generar estos cambios. El respaldo que le dan al presidente López Obrador es muy distinto a lo que se ha visto en otros países, y tú también has hecho mucho énfasis a lo largo de estos programas en que las cosas aquí están siendo muy distintas en comparación de otros países, ¿no? ¿Cuál es también este trabajo que ha hecho el presidente López Obrador para tratar de concientizar a la gente, de decirles, miren, esto es lo que pasó en ciertos periodos de la historia de México, y que la gente también ha sabido administrar esos datos que han arrojado en las conferencias de prensa para tratar de detener y tratar, pues ya no de seguir alimentándose de estos comentarios? Pues, híjole, puedo decir algo bueno y algo malo. Lo bueno es que, o sea, simbólicamente la gente puede decir 3 cosas al menos negativas que han hecho los expresidentes, ¿no? O sea, desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y eso, pues, o sea, sin duda es un gran logro. Pero por el otro lado nos habla de, pues, un gran error, que sí puedo decirlo, de parte del presidente López Obrador por esta decisión de el no enjuiciar a esta bola de rateros, de todo, ¿no? De bola de expresidentes. O sea, él se encasilló en el argumento de que yo puse ahí en las manos de la gente la consulta de hecho ahí yo empecé a hablar con Alina Duarte con lo de la consulta de juicio a expresidentes, ahorita que me acuerdo, sí.
dijo, yo pongo ahí la herramienta y que la gente decida. Hubo mucho en contra de esa consulta, empezando por el INE. Alina lo sabrá mejor que cualquiera de nosotras. No hubo el presupuesto, no se hizo como se tenía que hacer. El INE de Lorenzo Córdoba no quería ni hacerla, pero se logra a contracorriente. Luego nos denunciaron a los que emprendimos eso y tuvimos que ir a comparecer al INE. O sea, fue de verdad un ejercicio hecho muy a contracorriente, que creo que el presidente, al momento en el que dice, bueno, pues no se juntaron la participación necesaria para que sea vinculante, entonces ya a mí ya no me pregunten porque yo ya hice lo que pude, ¿no? Entonces la respuesta es no vamos a enjuiciar a estos personajes. Me parece un error por completo, porque más allá de la buena voluntad que hubo de empezar a impulsar este tipo de consultas, tenemos hechos reales que deben ser llevados ante la justicia, ¿no? O sea, empezando con lo de Salinas, para acá, con Calderón, lo de la guerra contra el narcotráfico. O sea, estamos hablando de heridas abiertas, ¿no? O sea, no estamos hablando de asuntos acá simbólicos, no, son heridas abiertas que tiene la gente. Entonces, pues se avanzó por una vía de decir, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad, hubo represión, se hizo esto, ocurrió a la vista de todos, contaron con un poder judicial que sabían ellos que los iban a cuidar. O sea, sabemos la historia, pero nos quedamos con eso que resulta ser insuficiente. Cuando todavía tienes a los actores vivos, ¿no? Cuando tienes a los actores vivos y activos, como lo estamos viendo ahorita en el caso de Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces, pues es un avance que sabe como un tanto amargo, porque también pues tendríamos que esperar a que pues la próxima presidenta no llegue y se encasille en la misma posición que lo hizo López Obrador, de decir, la gente no participó y es responsabilidad de la gente que no se enjuicia a esos expresidentes. No sé si la doctora diga, pues nosotros sí lo vamos a hacer, no lo ha dicho, ni siquiera lo ha manejado, no se ha hablado de eso, pero pues por todo esto que está ocurriendo, de que tenemos a expresidentes demasiado activos en la política de México, yo creo que sí sería necesario replantearse ese punto. A lo mejor el presidente no quiso aventarse ese pleito, a lo mejor escogió sus batallas, pero yo creo que esa es una batalla que la gente sí quiere librar, ¿no? Entonces, insisto, la doctora Claudia no ha dicho absolutamente nada sobre esto, pero creo que, como ya lo he venido diciendo en otros versus, es necesario también que se empiece a impulsar temas independientes a lo que deje Andrés Manuel López Obrador. Y eso de los expresidentes, me parece, es algo que tiene que estar ahí, porque estos personajes no van a descansar, no se van al retiro, no se van a su cubículo a hacer investigación académica, están muy activos en la política y están dispuestos a reactivarse y aparecer cuando sea necesario. Con esta reforma judicial lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ojalá haya una especie de voluntad para empezar a hablar de esa justicia que falta, porque sí, el empoderamiento es lo más sano que hemos tenido aquí en México en los últimos años, pero el empoderamiento tiene que venir también de la mano con justicia, y eso es lo que ha hecho mucha falta. Vamos a la ronda final, porque nos quedan menos de 10 minutitos en esta transmisión de este martes 17 de septiembre, y arrancamos con Alina, porque lo que decía Dani, donde lo deja, es muy interesante. Estos actores no van a desaparecer, no es que ahorita se vayan ya a encerrar a un cubículo, a su casa, a disfrutar de los miles de pesos que ganan, sino van a seguir muy activos, y vienen, yo creo que con más fuerza ahora que inicie el periodo Claudia Sheinbaum como presidenta electa y como la primera mujer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar también de ese otro lado, no? Porque ya estamos vislumbrando que van a seguir presionando, pero de esa forma, sin tener un argumento y sin tener unas bases sólidas para hacer frente a la nueva administración. Bueno, yo creo que esto que dice Dani es fundamental, porque además yo creo que uno de los obstáculos ya no era solo, uno de los grandes mitos, ¿no?, sobre el tema de la reforma al Poder Judicial era que Andrés Manuel no quería un contrapeso, ni mucho menos, cuando en realidad vimos
vimos lo separado que estaban los intereses de un gobierno popular democrático con los de un poder judicial. Y a mí me daría más miedo que se hubiese, o sea, con todo lo que empezó a salir con estos debates de la reforma al poder judicial, a mí creo que a estas alturas, habiendo siendo una de las impulsoras de esta consulta, que hubiese topado ahí y que entonces se garantizara la impunidad hoy y para siempre, ¿no? Con la Suprema Corte y con la correlación de fuerzas a lo interno del Poder Judicial que se tiene. Ahora yo creo que no hay ni siquiera ya, bueno, yo creo que hay muchos obstáculos, reticencias y demás, porque he insistido en que la reforma al Poder Judicial no va a ser suficiente, se tiene que ir más profundo el tema de las fiscalías locales, estatales, es decir, hay un montón todavía de vacíos, obstáculos, ¿no? que se encuentran dentro del Poder Judicial, pero es interesante esto, porque ahora con una reforma al Poder Judicial que empieza a sacudir, entonces tendríamos que ir destrabando uno a uno esos mecanismos para que justamente esta gente sea juzgada, ¿no? O sea, yo entiendo que el aparato estaba a disposición de todos ellos, así que yo creo que esto de la justicia para los pueblos, la justicia para las y los mexicanos de décadas atrás y de hoy, porque esto todavía sigue vigente, pues tendría que empezar a venir en el horizonte de este llamado segundo piso de la 4T. ¿Se va a consolidar en ese momento ya también todo lo que vimos ahorita con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque veíamos este intento de cambiar las cosas, pero también con el Poder Judicial todo se iba para atrás. Entonces, ¿hacia allá camina Meme? Hacia allá debe de caminar. Yo celebro que hoy Saldívar, justo antes de la entrevista de Zedillo, con Ciro dijera que viene una reforma a fiscalías y a ministerios públicos. La celebro profundamente, porque desde ahí partimos. Algo hemos dicho, esta reforma toca ciertos temas, particularmente en la escala de cómo entran y cómo escalan laboralmente dentro del Poder Judicial, pero no toca procuración e impartición de justicia, que es el problema día a día, ¿no? La relación del por qué tenemos fiscales que no hacen su trabajo, fiscales corruptos o fiscales que terminan siendo completamente ineficientes, a los que no podemos despedir. Gertz Manero, si hablo de ti. Entonces, pues obviamente genera, o sea, sí genera mucha molestia, porque sabes que eso no se modifica con esta reforma, pero cuando ya ves a una Claudia Sheinbaum a través de Saldívar decir, vamos a hacer una reforma a las fiscales, pues que es lo que estamos esperando, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que vemos estos avances. Creo que la presidenta electa ha sido reservada lo más posible en cuanto a qué será de lo que ella va a empezar a tomar sus propias decisiones, por este respeto y por esta cercanía que tiene con la figura de Andrés Manuel López Obrador, de decir, es su momento, él se despide y entonces una vez que él se vaya empezamos nosotros, y estos creo que son muy buenos avisos. Habrá que verlos porque tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros, que es la continuación, que no significa estancarse, significa ir hacia el siguiente nivel. Eso es a lo que le tienen tanto miedo, Adri, que sí pueda llegar a ejecutarse ahora sí lo que venía diciendo el presidente López Obrador. Eso es a lo que le temen en la oposición. Pues mira, creo que la oposición está muy perdida realmente, o sea, sí necesitan seriamente ayuda, y evidentemente un Claudio X González pues solamente los hundió más. No han logrado levantarse, pero tampoco entender el contexto en el que estamos. Es decir, en este momento hay mayor politización en la sociedad. Creo que en eso gran medida ha contribuido la conferencia mañanera, y entonces los medios no entienden que si reviven a un personaje como Zedillo, pues con la politización que hay, empieza, por supuesto, que a recordarse, ya hay memoria de lo que fue una gestión como la de Ernesto Zedillo, y entonces en este sentido, si piensan que les va a ayudar a pues empujar contra la reforma, impugnar, en fin, porque es un valiente, es un héroe, ¿no? Y es el constructor, es el arquitecto de esta democracia. Yo creo que en ese contexto no están leyendo bien la oposición, y en realidad lo que está sucediendo es que pues es lo opuesto, ¿no? Es decir, el que salga Ernesto Zedillo a criticar, pues está más bien diciéndole a la gente, no, el presidente López Obrador tiene la razón. Si están saliendo estos personajes, es afianzar más la postura del presidente López Obrador. A mí me parece que eso es lo que está sucediendo en estos momentos, darle la razón al presidente López Obrador cuando sale un personaje como Ernesto Zedillo sin ninguna calidad moral, ¿no? Pues son estos personajes vendepatrias, y que los hemos visto, y como reiteramos también en estas posiciones o en estas puertas giratorias después de que venden al país, y ahora se muestran como como los héroes, como los padres de la patria, y pueden decir que es felonio, que no, por favor.
Y es meterle más peso muerto a esta oposición, Dani, porque al momento de rescatar están haciendo eso, pareciera, caerse y hundirse más. Escogen a su favorito de la semana y se les cae 3 días después. Entonces va a pasar lo mismo con Ernesto Zedillo y vamos a ver a quién van a usar la siguiente semana, porque pues sí, o sea, nada les ha funcionado porque no han terminado de entender parte del origen del problema. Entonces ahorita están muy emocionados con el doctor arquitecto demócrata Zedillo, La joven promesa. La joven promesa, que dónde estaba cuando más le necesitaba, pero bueno, vamos a ver quién es el personaje de la siguiente semana. ¿Un día? Adivina El quién. personaje de la semana. Adivina Adivina quién. quién. Adivina Tu quién. personaje tiene delitos Ándale, sí, tu personaje privatizó los ferrocarriles. Sí, hay que privatizar personajes. Pues con eso terminamos el versus de esta semana. Muy interesante todos los puntos que se plantearon en esta transmisión. Muchísimas gracias a todas ustedes. Muchísimas gracias, Cri. Muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes que se unieron a esta transmisión en vivo, este estreno de Versus, cumpliendo 1 año de estar aquí compartiéndoles un análisis cada semana. Así que acompáñenos, ya sabe, todos los martes a las 10 de la noche. Y si no nos encuentra en vivo, que ya andamos muy activas en el chat, también lo puede ver posteriormente y compartirlo, porque esa es la magia que tiene YouTube. A la hora que usted quiera nos puede encontrar. Así que nos vemos pronto, suscríbase a Estudio B y nos vemos la siguiente semana aquí en Versus. Bye. Chao. ¿Tu personaje usa huipil? Hola, soy Fabricio Mejía y esta es mi nueva novela, Memorias del Neoliberalismo, que tendrá, sin embargo, en exclusiva cada semana un capítulo. No te lo pierdas. Trata sobre el neoliberalismo, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, y de cómo esta ideología no solamente destruyó un país, sino la vida de sus personas.